Cristovisión presenta. Víctimas del conflicto. Mensajeras de esperanza. Hola queridos amigos del canal Cristovisión. Hoy Colombia puso en el centro de su reflexión, de su corazón, de su oración y de su caminar las víctimas y la realidad que ellas representan para nosotros. Y por eso hoy queremos hacer este especial. Obviamente solos no lo podemos hacer, sino con la valiosa participación y la valiosa colaboración a lo largo de todo el día de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana y también de la Fundación Víctimas Visibles. Hoy nos acompañan unos grandes amigos a los que también les tenemos que agradecer muchísimo su presencia, su aporte y lo que ellos han significado para la reflexión en torno a las víctimas. Por eso les damos la bienvenida hoy a la doctora Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Padre, muchas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio esta jornada espiritual por las víctimas. Tenemos a María Teresa de Mendieta. Ustedes la conocen porque además canta muy bonito. Ahorita le vamos a decir que nos cante una canción. María Teresa, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Padre, por invitarme. Y tenemos también a el padre Juan Carlos Cárdenas, subdirector de la Pastoral Social. Juan Carlos, muchas gracias por venir aquí a este programa. Padre Ramón, gracias a usted y gracias siempre por tener las puertas abiertas del canal para todo lo que significa la evangelización de lo social. Y sobre todo hoy, creo que es un día centralmente especial y sensible para nosotros los cristianos, porque si de algún lado tenemos que estar los cristianos siempre, será de las víctimas, independientemente de sus victimarios. Y tenemos también la presencia de un hombre muy especial, muy querido en nuestro país porque su testimonio, su vida, lo que significó su proceso de ser víctima y de vivir ahora reconciliado a través de esa realidad importante de su vida. El general Luis Mendieta. General, muchas gracias por acompañarnos. Padre, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Diana Sofía también muy amable por cursarme y llamarme para hacerme esta invitación, pero también para presentar un saludo a nuestra amable audiencia, que pienso que es lo más importante. Ustedes que están allá detrás de los televisores y que seguramente escucharán palabras muy sabias de los que están aquí presentes. Sobre todo usted, general. Es un privilegio escucharlo siempre a esa pareja privilegiada. Un testimonio muy lindo de amor, claro que sí. Recojamos el día de hoy. El día de hoy fue muy intenso. ¿Con qué palabras podemos identificar el día de hoy? Padre, un sufrimiento convertido en paz y en amor. Hubo tanta catarsis de dolores contenidos, hubo tanta gente en el canal, tanta gente llamando, donando su dolor, uniéndolo a la cruz de Cristo, que se convirtió en una corredención, que hubo liberación, hubo paz, la cruz se aligeró. Yo siento que esa jornada de dolor, que hablábamos de una urna de cristal llena de dolor, llamaban, ¿sí? Convertida en amor, nos genera también una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con esa urna maravillosa de gente que quiere sanar y que quiere donar ese dolor para redimir a otros, para sanar a otros, para resucitar a otros? Colombia está llena de gente adolorida, pero buena. General y María Teresa, ¿cómo vivieron ustedes este día? Para mí muy importante porque pienso que no es solo el día de hoy y todo lo que en los diferentes medios se ha publicado, también de las personas que participaron en cantidad de eventos, sino que yo creo que ese ejercicio se tiene que hacer diariamente e incluso a cada momento, porque hay veces que nosotros nos llenamos de dolor por cualquier agresión que nos haga un vecino que tengamos en una vía pública. Por ejemplo, yo me impresiono de que falta mucha cultura aquí en Colombia. Transita uno por las vías y a pesar de que se coloque en una direccional de un vehículo, la gente no te da la vida. Entonces, cada rato hay agresividad en los diferentes escenarios. Por lo tanto, este día se tiene que replicar de ahora en adelante, para que cada uno estemos donando ese dolor, como bien lo dice Diana Sofía, por cada agresión que recibimos durante cada momento, seguramente en nuestro trabajo, en nuestros diferentes quehaceres que hacemos cotidianamente. Para mí fue un día grandioso. Escuchar a Diana Sofía hablar de la entrega,
de los dolores de las personas, que a veces nunca son escuchadas. Yo creo que hoy hay fiesta en el cielo, porque casi nunca nos acordamos de eso, de entregar nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Solamente nos quejamos, pero nunca entregamos. Hoy lo entregamos, hoy sacamos eso que teníamos adentro, que nos hacía sufrir, nos hacía de pronto ser personas apáticas y resentidas. Hoy, por primera vez, se vio ese cambio, se vio como esa dirección de la gente a entregar su tristeza, su llanto, su dolor, su amargura. Padre Juan Carlos. Yo resumiría el sentir de este día enfocado tanto en las víctimas, pero que también tuvo esta presencia mediática y todo este gesto público de la paz, que a la paz solo se podrá llegar por el amor, el perdón y la reconciliación. No tendría nada más que decir. Sin lugar a dudas, hoy la paz se puso en el centro de nuestra atención, de nuestra reflexión, de nuestro caminar. La gente tiene muy sentido en su corazón el tema de la paz, habla de la paz. Definamos en pocas palabras qué significa la paz para que podamos hoy hablar también de las víctimas. ¿Qué significa la paz? Porque podríamos decir, y mucha gente diría, paz es que no haya ni un conflicto, ni un bochinche, ni ningún problema en ningún lado. Y así estamos todos contentos. ¿Qué podemos decir en torno a la paz? Pues definitivamente la paz no es ausencia de conflictos. Creo que donde haya seres humanos hay estados de gran tranquilidad, de serenidad, de concordia, pero también hay momentos de dificultades, hay disenso, hay diferencias, hay diversidad. Pero creo que tenemos que remitirnos necesariamente a la palabra de Dios. Desde la fe tendremos que decir que Cristo es nuestra paz. Y cuando realmente el ser humano entiende que Dios es el que tiene que estar en el centro de su libertad, de su voluntad, de su corazón, de su espíritu, realmente es la fuerza y el poder de Dios el que nos ayuda a vencer cualquier obstáculo, a superar cualquier situación, a no dejar que una actitud quizás agresiva de otro me rompa mi propia paz interior, a no convertirme en un generador de discordia, de digresión, de división, sino que al contrario, ese estado del alma, de tener a Dios en la vida, le lleva a uno a convertirse en un protagonista y en un gestor de reconciliación, reconciliado y reconciliador, alguien que construye armonía. María Teresa. Yo tengo como una concepción de lo que es la paz. O sea, si tú tienes paz interiormente, paz de conciencia, paz en el trabajo donde te realizas, eso es lo que vas a proyectar. Y lo que proyectemos los colombianos interiormente se va a manifestar exteriormente. Yo creo que la paz emana de Dios. Y si en el conflicto colombiano que estamos viviendo y en el proceso de paz que se está dando, se saca a Dios, no va a ser sólido. General. Para mí la paz es la armonía, la convivencia pacífica, pero especialmente el respeto de los derechos de los que están a nuestro alrededor. Si nosotros respetamos esos derechos, esas libertades de cada una de esas personas, pues yo creo que podremos vivir en armonía y en paz. Pero resulta que muchas veces nosotros pretendemos querer muchas cosas y es donde se presentan los conflictos. Vea la situación de cautiverio, son muchos los ejemplos, pero yo lo resumiría en algunos muy sencillos. Por ejemplo, el ver al guerrillero allá y que muchas veces uno decía, pero ¿por qué no entablan un diálogo? ¿Por qué no hacen gestos de paz? Y muchas veces reaccionaban y decían, no, es que la paz que nosotros queremos es esta, paz, paz, paz. Entonces en ese momento viene una reacción bien dura. Por eso es importante que ese gesto de paz, esos hechos de paz que en este momento allá los grupos armados, que seguramente muchos de ellos están en las ciudades y nos pueden ver, es que
en verdad, hagan una reflexión, mucho sentimiento. Y yo sé que ustedes están cansados de la violencia. Yo sé que ustedes quieren iniciar una nueva vida. Muchos de los campesinos, porque muchos de los guerrilleros que ya nos cuidaron eran campesinos. Otros eran o fueron raspachines que se fueron al campo a dedicarse al cultivo de coca, de amapola, para seguramente tener un incremento salarial y mejores condiciones de vida. Pero ustedes también, yo sé que están aburridos de esa vida y quieren iniciar nuevos proyectos de vida. Y qué gran momento que en este instante pues hagan esos hechos de paz y ya de verdad iniciemos todo un proceso, pero con mucha sinceridad, porque los beneficiados, ¿quiénes van a ser? Pues todos los colombianos. Yo en este momento, ya mi generación de los años casi 60, tenemos es que pedirle perdón a estas nuevas juventudes, a los niños, a nuestros nietos, ya podría decir, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les hemos entregado una sociedad violenta y yo creo que ya es el momento de que a ellos, por los niños, por los jóvenes, ya tienen derecho a vivir en una situación ya de completa armonía y que todas las cosas que hagan sean en completa paz, porque Colombia, ya después de transitar por algunos países, es un país muy rico. Tenemos tantas cosas. El hecho de ir a determinados sitios públicos y ver las personas cómo te atienden, que son amables, yo creo que esa es una riqueza que tenemos los colombianos. Pero eso se refleja precisamente en esos hechos de paz, en esos actos de paz que se deben de hacer diariamente, pero por todos y cada uno de nosotros. No es el otro, sino cada uno de nosotros. ¿Qué hago yo hoy para estar en paz? Seguramente sonreír, saludar al vecino, cederle la vida, colaborarle en alguna situación, ceder, aunque sea un instante, darle incluso la palabra para que el otro hable. De pronto estoy en este momento hablando mucho, pero en eso influye precisamente esos hechos de paz. Padre, yo tomaría unas palabras prestadas de Juan Pablo II. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Hoy oímos a las víctimas, hoy fue extraordinario escuchar a Pinchao, escuchar al Mayor Rodríguez, a doña Emperatriz de Guevara, que perdonaron porque se querían sanar ellos mismos, porque no querían seguir encadenados al odio y al agobio. Pero el perdonar no significa que las víctimas sean bobas. Y perdón que use esa expresión, pero hay perdón, pero tiene que haber justicia. Y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Colombia tiene vocación de paz, vocación de perdón, pero yo estoy segura que también queremos mirar a los ojos a quienes le han hecho daño a Colombia para que también den muestras de arrepentimiento, de propósito, de enmienda, de dolor por el daño causado. Yo creo que esa parte, y sobre todo en el tema de las víctimas, que las víctimas alcen la voz, hagan catarsis, sanen sus dolores, perdonen, pero que haya equidad, no puede ser por decreto, tiene que ser de corazón. Colocan un tema bien interesante, el tema de la reparación. Algunas personas cuando hablan de reparación se asustan. Es decir, recordar otra vez lo que sucedió y cómo lo mataron y cómo lo metieron a la fosa común y cómo hicieron. Conocer todo eso me genera sentimientos de venganza o sentimientos de odio. ¿Estamos preparados los colombianos para hablar de reparación y de verdad y de justicia, teniendo en cuenta esas situaciones como tan inhumanas y tan denigrantes que vivieron muchos de nuestros hermanos? Sí, yo pienso que Colombia está preparada. Los colombianos somos muy sensibles. Y notaba, por ejemplo, en las marchas en Madrid, en España, en relación con la ETA. Las familias de las víctimas de la ETA no quieren perdonar. Y yo veo ahí todo un obstáculo y por eso no se avanza allá en ese proceso de reconciliación, si es del término llamarlo. Pero aquí, nuestros campos, nuestras ciudades, la familia ha sufrido mucho. Nuestros seres queridos, durante todos estos 60 años, yo creo que no hay familia donde seguramente alguno de sus miembros no haya resultado muerto, herido, secuestrado, qué sé yo, le hayan quitado sus tierras, su trabajo, que no le hayan dado oportunidades de estudio, que no le hayan dado oportunidades de tener una vivienda. Por lo tanto, hay tantos sentimientos allí, pero cuando uno sale a los diferentes municipios y que tuve la oportunidad de trabajar en poblaciones muy apartadas, pero uno veía en esas personas
a pesar de su sufrimiento, de todo lo que los había afectado la violencia, uno veía en ellos el afán de llevar una nueva vida e incluso de perdonar. Un ejemplo y una escuela, diría, para mí fue la isla Prisión Gorgona. Yo estuve cuando allá habían 1.100 presos y yo ingresaba a los patios, que eran 6 patios de todas estas personas que estaban allí retenidas y que los llamábamos internos, y sentarse uno a hablar con ellos de por qué la violencia durante todos estos años, y como conclusión sacaba que más o menos el 98% de los internos de la isla Prisión Gorgona eran humildes campesinos y que estaban allá pagando una pena de 20, 25, 30 años por homicidio, porque todos eran por homicidio. Pero ¿cuáles fueron las causas? Sencillo, el trago, problema de linderos por el agua, por una cerca, pero lo que era más, el mayor proporción era por un color político. Entonces, en ese tiempo el azul o el rojo, y por eso hubo cantidad de gente que se mató, pero especialmente que estaban allá pagando una condena, y que muchos de ellos lo hicieron incluso en defensa propia, sino que no tuvieron los medios para pagar seguramente una buena asistencia jurídica y por eso los condenaron. Pero sí, saqué como ejemplo ya que todos esos presos querían reiniciar una nueva vida y que todos estaban dispuestos a que les perdonaran por sus actos que cometieron, pero también querían unas nuevas oportunidades de trabajo, de estudio y seguramente de reintegrarse con sus seres queridos. La misma pregunta para el padre Juan Carlos. ¿Estamos preparados para hablar de verdad, justicia, reparación, psicológicamente, humanamente, espiritualmente? ¿Nuestra capacidad y nuestra contextura da para recordar todas estas cosas en un espíritu de reconciliación? Si hablamos de condiciones humanas, creo que sí estamos preparados. Si hablamos de disposiciones y ya en términos de actitudes, obviamente creo que todos tenemos que apostar y comprometernos para crear esas condiciones a fin de que yo creo que los colombianos, que como lo ha dicho el general, pues somos bastante resilientes con todo el pasado que cargamos a cuestas, tenemos un compromiso, y creo que de parte de la Iglesia Católica, el señor cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal, todo el episcopado y obviamente a través de la pastoral social, tenemos muy claro que un compromiso de la Iglesia es trabajar precisamente por llevar al pueblo colombiano, a las víctimas también, a la actitud precisamente de abrirse a la reparación y a la restitución, pero en términos integrales. ¿Y qué significa cuando hablamos de integralidad en la reparación y en la restitución? No nos referimos a que reparar y restituir a una víctima sea simplemente darle un monto X de dinero. Con eso no se hace una reparación de un dolor, de un trauma. La reparación también tiene que ser moral, la reparación tiene que ser espiritual, la reparación también y la restitución también tiene que ser en términos justos, de justicia, ¿verdad? Y yo creo que hay una palabra que también tenemos que poner sobre la mesa: la verdad. La verdad es muy importante ponerla en este tema, sobre el escenario de toda esta situación. Y creo que se está haciendo un trabajo bastante interesante. Creo que hay muchas organizaciones que en este país están trabajando con las víctimas para ayudarles en ese proceso de reconstrucción de su vida, de su tejido, no solamente personal, sino también relacional. Pero creo que también hay que hacer un trabajo de incidencia todavía mayor, de visibilidad en todos los niveles, de incidencia en la base de nuestro país, pero también de incidencia en las altas esferas, en donde están los centros de decisión, para que entendamos que realmente es simplemente cuestión de cambiar el chip, de cambiar la actitud, porque preparados estamos los seres humanos, estamos convencidos que Dios nos ha dado a todos la capacidad de poder perdonar, de poder recuperarnos a uno de los traumas más grandes que tenemos. Es posible hacerlo. Dios nos ha hecho capaces de hacerlo. Padre, yo le quiero contestar eso. Mire, a mí me produce un no sé qué cuando la gente dice si estamos preparados. Por Dios. O sea, estábamos preparados para oír las bombas, para ver las masacres, para el estruendo del narcotráfico, para los asesinatos,
para no poder viajar fuera de las ciudades. Pero como no nos volteábamos, no me tocó a mí, no me tocó a mí, no me tocó a mí. Entonces estábamos maduros psicológicamente para vivir una tragedia como la que vivimos y no estamos listos para escuchar a las víctimas de esas tragedias. Y con un agravante, el dolor contenido de esos seres humanos que no le han podido contar a nadie lo que sucedió, necesitan ser escuchados por la sociedad. Primero, el ser escuchado lo sana, pero la sociedad nos miramos en el espejo de las víctimas para sentir vergüenza de dónde estábamos nosotros cuando ese ser estaba casi 12 años en cautiverio, encadenado en condiciones humillantes, o dónde estábamos cuando esa masacre, o por qué estábamos con la espalda hacia atrás. Entonces, la verdad, por Dios, que se destapen, que hagan catarsis para que nosotros, a través de la memoria de las víctimas, nos miremos en el espejo de la historia de Colombia y la reescribamos. Porque el dolor de María Teresa, el dolor de sus hijos, el dolor de los familiares de Pinchao, el dolor de los familiares de los de la Unión Patriótica, el dolor de todos, por Dios, ese dolor tiene que salir, ese dolor tiene que liberarse, y es el dolor de Colombia. Si Colombia no se apropia de su historia, de su propia verdad, la mira a los ojos y pide perdón por haber permanecido ajenos, no vamos a sanar. Las víctimas son nuestras víctimas, los dolores de Machuca, Segovia, el Alto Naya, el Salado, son nuestros dolores, es la historia de Colombia que no hemos querido escribir. Entonces, a veces para oponerse a las cosas dicen, no más, no saques más víctimas, no cuentes más historias. Estamos maduros para oír insultarse a los políticos, estamos maduros para oír bombas, pero no para conocer nuestra verdad. Yo creo que esta sociedad es más que resiliente, esta es una sociedad de gente muy buena. Y tenemos derecho a saber la verdad. No solamente las víctimas, sino Colombia entera tiene derecho a saber la verdad. Estamos en este especial acerca de las víctimas, un homenaje, una reflexión para todos nosotros. Estos mensajes son muy importantes. Seguimos con este equipo de trabajo y de reflexión. En el municipio del Tarra, en el norte de Santander, sí, la Pastoral Social acompañó este proceso. Lo está acompañando en este momento. Es un trabajo vigente que se está haciendo con jóvenes en riesgo, precisamente por el conflicto, que esa es una de las regiones con una intensidad de conflicto bastante importante. Y estamos desarrollando un proyecto en convenio con ACNUR, se llama Huellas de Paz. Es un proyecto que siempre se hace bajo la clave que tenemos en Pastoral Social, que es la reconstrucción de los tejidos, ¿verdad? Desde lo más interno, desde lo más íntimo de cada persona, hasta reconstruir el tejido de las relaciones familiares, de las relaciones comunitarias, y reconstituir a una comunidad, a una persona y a una comunidad realmente en gestora de sus propios derechos, en levantarle y redignificarlos. Creo que es un trabajo bastante importante, construir la paz a partir de la transformación de las relaciones. Colocas un tema bien interesante, lo de la transformación de las relaciones y reconstruir por dentro. María Teresa y el general Mendieta vivieron todos, Colombia es testigo de esos momentos tan difíciles, momentos donde la memoria vuelve otra vez a traer esas situaciones de soledad, de tristeza, de situación de secuestrado. Muchas personas dicen la memoria, ¿cómo trabajar el tema de la memoria para que la memoria no me haga piruetas y termine yo llenándome de odio y me obsesione con esta maldad que me hizo fulano, del maltrato que me hizo el otro? ¿Cómo hicieron ustedes para purificar la memoria? Bueno, le cuento mi historia, por mucho tiene la historia de él en cautiverio. Yo me rodeé de personas espirituales que me sostenían en oración. Mi sitio predilecto, el sagrario. Allá me iba a quejar. Allá le iba a entregar todo como mi sufrimiento. Y muchas personas me direccionaron. Y mi sostén fue una canción de Jesús Adrián Romero, creo, que se llamaba Esperar en ti. Cuando yo me sentía decaer, repasaba esa letra y me llenaba de esperanza, me llenaba como de paz. ¿Cómo hice mi proceso? Y yendo a San Vicente del Caguán, conociendo a las personas que tenían en cautiverio a mi esposo, entendiendo muchas de sus cosas y de las cosas que ellos hablaban, y aprendí
a entender que ellos tenían su criterio, yo tenía mi criterio, aunque fueran divergentes, eran personas y eran seres humanos igual que yo, con errores, con un pasado, con ideales, con sueños, y que, o sea, no me iba a hacer bien odiar, porque me llenaba de carga y yo necesitaba era estar fuerte para sacar a mis hijos adelante y para sostener a mi esposo. Entendí, y yendo allí con doña Emperatriz de Guevara, que era mi compañera de viaje, de que no tenía que tener rencor, de que no tenía que llenarme de resentimiento, porque así mi esposo no iba a salir a la libertad. Comprendí muchas cosas y perdoné. Perdoné, me costó. En mis fuerzas no lo podía hacer, con Dios sí, y con las personas que me ayudaron y me llevaron al perdón. Ese fue mi trayecto durante los casi 12 años de cautiverio, porque si odiaba, caía más carga para él. Lo entendí en el campo espiritual, no sé si la gente me está entendiendo, pero esa fue mi modelo a seguir para llegar al perdón. Nunca pude hablar con Luis, pero en mis oraciones pedía siempre por su paz mental, espiritual y física, por su salud. Y la respuesta llegó a través de Dios en cautiverio para él, porque él también allí empezó a orar por sus captores y empezó a perdonarlos. Yo creo que la respuesta a esa fe, a ese perdón, a ese dar, la recibimos con la libertad de él. General. Sí, en esta parte de la memoria, pues uno nuevamente llega a la situación de cautiverio, pero yo iría más atrás, y es la formación que recibe uno de niño, en el caso particular con mis abuelos, muy religiosos, de oración, de rosario, después mis padres, y de ellos tuve muchísimos ejemplos. Entonces, con base en esa preparación casi que religiosa, fue que pude afrontar todas estas dificultades del secuestro. Y por eso desde los primeros días con los compañeros de MeToo, de cautiverio, conformamos un grupo de oración. Recuerdo que éramos 12. Y en ese tiempo, por una visita que hizo el defensor del pueblo, el doctor Castro Caicedo, nos llevaron una Biblia. Y con esos 12 compañeros todos los días hacíamos el rosario y leíamos a partes especiales de los temas de liberación que están allí en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y así se cumplieron 2 años largos, 4 meses, cuando se dio la liberación de los primeros de ellos, ya por el acuerdo humanitario que hizo el doctor Pastrana. Y salieron 10 del grupo de oración. Quedamos 2, el sargento Lazo y yo. Sin embargo, después ya nos tocó tomar otros rumbos diferentes, pero también persistimos en esa oración. Ya me tocó un grupo diferente, Lazo, el último que salió hace casi 14 meses en libertad, pero yo pienso que él siguió con esa oración. Y en esta memoria pues hay que también llamar la atención de que muchas cosas suceden, hay veces uno piensa por el azar, coincidencias, pero hay veces yo pienso que hay un destino trazado por el Todopoderoso. Yo recuerdo que en esas pruebas de supervivencia, en algunas de ellas, al sargento Lazo le llegó una Biblia en inglés. Y raro, ¿no? Una Biblia en inglés. Él la guardó, la conservó. Y uno no se explica por qué años después llegaron los 3 americanos secuestrados y fueron a compartir en el sitio siguiente de cautiverio de nosotros. Y entonces, ¿qué pasó con Lazo? El sargento Lazo dijo, le mandó con uno de los guerrilleros la Biblia en inglés a los 3 americanos. Y ese fue el soporte de ellos y el consuelo de ellos durante todo ese tiempo, leyendo la palabra y seguramente orando entre ellos. Son ejemplos
bien dramáticos que uno dice, pero ¿por qué esto ocurrió? Y como mencionaba, y en este caso, pues hablamos de la memoria, mencionámoslo también de esas cosas personales. En los primeros días de cautiverio, pues me han pasado muchas cosas antes durante mi carrera policial, pero únicamente tomemos los 2 últimos ejemplos. En los primeros días me soñé con la Virgen y la Virgen me habló y me dijo, si quiere salir vivo tiene que orar mucho. Pues con mayor énfasis seguí con mi grupo de oración haciendo el rosario y las lecturas bíblicas. Pasan los años y no recuerdo cuántos días o semanas antes de mi liberación me soñé con el Señor Jesucristo. Y Él en su momento en la cruz colgado y yo al lado en otra cruz como uno de los ladrones. Y Jesús se voltea y me dice, ya se puede bajar, ya se puede ir. Y a los días ocurre la operación Camaleón, en el cual me trajo la libertad. Y hablaba con algunos miembros de esa operación, incluso con el comandante general del ejército, de las fuerzas militares, y me decía, la operación de ustedes fue un milagro. Yo decía, estoy de acuerdo, fue un milagro y siempre lo he reconocido. Es generosidad divina porque la fuerza pública llegó en el momento preciso, al sitio exacto, todo se dio. Hay una palabra, creo que de hoy, en estos días, que se alinearon los planetas. No, yo creo que fue la voluntad de Dios que en ese momento permitió que todo se diera para que saliéramos vivos y que, a Dios gracias, regresáramos a la libertad, me encontrara con mis seres queridos y me encontrara con todos los colombianos y nuevamente me enterara de todo lo que estaba pasando, no solo con mi familia, con Colombia, sino con el mundo. Estamos hablando de reparación integral, no solo el tema legal, pues se habla mucho del tema de justicia, del dinero que se les tiene que dar a las víctimas, de las tierras que se les tienen que dar a las víctimas, de la sustitución de sus derechos civiles, legales, de toda clase. Pero ustedes han puesto aquí en este trabajo de reflexión una reparación que es muy profunda, la reparación espiritual. Hablemos un poquito de esa reparación espiritual que de pronto los otros medios como que no priorizan mucho el tema, porque es como más interesante hablar de las tierras y de la plática y de la parte jurídica, que también obviamente es necesario hablar. ¿Qué significa esa parte espiritual? Ustedes dos nos han colocado aquí un testimonio muy importante y es esto, a Dios no se le puede sacar, María Teresa decía, a Dios no se le puede sacar de este asunto, no se le puede sacar. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos decirle a nuestra clase política, a nuestra clase dirigente, a los que están allá en mesas de diálogos en diferentes lugares? ¿Qué podemos decir eso? Tantas cosas, Padre, porque es un tema bien hermoso. Y hoy hablábamos de la gente donaba su dolor, lo unía a la cruz de Cristo, y la imagen que ustedes hicieron es preciosa porque la gente se unía a la cruz de Cristo y ese dolor dejaba de ser dolor y se volvía corredentor y se transformaba en amor por otros. Entonces decíamos, oiga, tenemos que orar por las FARC en este proceso de paz, para que sea una paz verdadera, para que la conversión llegue a sus corazones, para que nos hablen desde el corazón, no desde fuera. Entonces pensar, y la reparación de las víctimas en general, lo decía ahora, hay dolores, la gente llamaba y eso es como para un estudio psicoespiritual, que es el tema donde podemos poner el dedo en la llaga y que la Iglesia siempre ha estado al lado de las víctimas históricamente y donde ustedes saben más que nosotros. Y la gente llamaba con dolores congelados de hace 50, de hace 30, de hace 40, porque nunca los sanaron, nunca los soltaron, nunca aflojaron la carga. Como decía el Padre, es que no es la ausencia de sufrimiento, es que cuando yo abrazo la cruz y me preocupo por el dolor de las víctimas, mis propios sufrimientos no pesan. He pasado momentos difíciles y estoy en días de felicidad, porque en la medida en que me ocupo del dolor de los demás, el Señor se ocupa de los míos y llena nuestros corazones de amor. En los congresos internacionales de víctimas, cuando sentamos víctimas de Beslan, de Irlanda, 11 de septiembre, Argentina, Chile, Colombia, Alto Naya, no se entienden en el idioma, pero el dolor es el mismo. Y los procesos de liberación,
también son los mismos. Y cuando una víctima, cuando estamos encerrados en nuestra casa pensando que nuestra tragedia es la más grande, nuestro dolor es más grande, el peso de la cruz me cayó a mí, yo estoy sola, yo estoy abandonada, la gente se va muriendo a veces de dolores chiquitos. Pero cuando se sientan víctimas de distintos países y unas sí cuentan las historias de las otras, oiga, si doña Emperatriz después de haber esperado a su hijo y le entregan los restos y es una mujer feliz y tiene un jardín, si María Cecilia después de ver morir a su marido de sus 3 chiquitos incinerados cuida a los niños de Machuca y es amorosa, yo qué hago llorando porque el marido la dejó. O yo qué hago llorando porque mi hijo se murió de tal cosa si yo lo pude enterrar y esas otras personas no han recibido un cuerpo. Casi que hay un aprendizaje mutuo. Y me atrevería a decir que no solamente a nivel de las víctimas, porque la catarsis que hizo Colombia hoy en Cristovisión nos da una lección de que lo que andamos es con unas cargas retenidas, que si las liberamos y abrazamos esa cruz, nuestras propias cruces nos van a parecer livianas. Padre Juan Carlos. Yo creo que dentro de todo este proceso que ha descrito muy hermosamente Diana, podemos también agregar un componente que es importante, que es constitutivo y esencial en todo este proceso, y es el acompañamiento, que incluye el tema de la escucha. Creo que las personas, independientemente de ser víctimas o no, pero creo que en medio de nuestras situaciones de traumas emocionales, etcétera, de dificultades, lo tenemos experiencia como sacerdotes. El quien viene a buscarnos con una angustia, con una aflicción espiritual, no quiere que nosotros les demos recetas o soluciones, quiere que los escuchemos. Y basta que los escuchemos. Y el solo hecho del ejercicio de la escucha es ya por sí mismo sanador, liberador. Ese acompañamiento se ha convertido en los últimos años en un elemento fundamental dentro del quehacer de la pastoral social, del acompañamiento a las víctimas, esa escucha, al punto de que en el trabajo con las víctimas hemos logrado constituir 70 grupos de escucha, con profesionales, pero donde quienes realmente toman el control del compartir historias, como decía Diana Sofía, son las mismas víctimas, haciendo una memoria reparadora, constructiva, a través de sus propias historias. Ellos mismos encuentran consuelo, uno al otro, encuentran liberación, escuchándose a sí mismos, no se sienten solos, no se sienten solos. Pero yo quisiera agregar un segundo componente, además de la escucha en el acompañamiento, y es la inclusión. Para la Iglesia es muy claro que el compromiso con las víctimas tiene que ser un compromiso de todos. Esto no es un compromiso solo de la Iglesia. Esto no es un compromiso solo, inclusive hablemos de los victimarios, esto es un compromiso del Estado, esto es un compromiso del que ha estado en su casa y nunca le ha pasado nada y ha vivido en su comodidad, en su burbuja, como yo suelo decir, ¿cierto? También es compromiso suyo. Es que estamos en un tejido social y aunque pareciera que no, el sufrimiento de esa persona a mí también me afecta, ¿verdad? Y si yo alcanzo a darme cuenta de esa íntima relación que hay entre todos como seres humanos, esa relación última y fundamental de ser seres humanos, ¿verdad? Y me siento comprometido con ellos, realmente comprometerme con esa víctima me va a resultar también beneficiándome a mí mismo como ser humano. Así yo quizás nunca haya tenido una situación difícil en mi vida en términos de conflicto, de violencias, pero cuando yo me comprometo con esa persona y estoy ayudando a que esa persona se levante, también me estoy levantando yo como ser humano. Los obispos en Colombia hoy también hicieron muchas expresiones a favor de las víctimas. Tenemos algunas de ellas. En Buenaventura yo sé que Monseñor Epalza creo que hizo una Eucaristía y un momento también de reflexión. ¿Tenemos algún dato de lo que ha sucedido hoy? Pues realmente en este momento no podría decir datos concretos. Sé que en muchas jurisdicciones sí se realizaron acciones significativas en la diócesis de Santa Rosa de Osos, por ejemplo, en la arquidiócesis de Popayán, en varias jurisdicciones eclesiásticas, pues no me calzaría la cabeza, pero realmente se hicieron acciones significativas. En este día también se pidió que hubiera una cosa común, ¿no? Y era hacer repicar las campanas de todas las iglesias a una hora determinada, las 12, sí. Así como el día de la elección del Papa sonaron por el gozo y la alegría pues, de un nuevo sucesor de Pedro. Hoy repicaban para decirle al mundo, para decirle a Colombia que
que estábamos realmente en comunión espiritual con las víctimas, que también nosotros nos sentíamos con ellos, ¿no? Una sola realidad, es la famosa teología del cuerpo, ¿verdad? Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Creo que eso lo tenemos nosotros muy claro como cristianos. Hoy también en la Arquidiócesis de Barranquilla, creo que a las 3 de la tarde una Eucaristía también con las víctimas y sobre las víctimas. Pensemos un poco en la figura del cardenal Rubén Salazar. Él se la ha jugado bastante y ha sido bastante intrépido y audaz en este tema, pero podemos valorar un poco el papel que ha tenido el cardenal Rubén en este día, en lo que a favor de las víctimas, como representante, como cabeza de la Iglesia en Colombia, se ha pronunciado. Yo creo que sí. A ver, pues quizás hoy no había un pronunciamiento, digamos, un comunicado, etcétera, pero yo creo que es histórico lo que la Iglesia ha venido haciendo y el señor cardenal no es ajeno a ese sentir histórico de la Iglesia y es el llamar a que todos nos solidaricemos con las víctimas, ¿verdad? Que nosotros todos tenemos que hacer ejercicios concretos de reparación y de restitución. Y ejercicios concretos es lo que se ha hecho hoy aquí, ¿verdad? El que un niño sea capaz de llamar y decir, yo ofrezco no sé qué, bueno, algún sacrificio. Exacto, ofrezco una diferencia que tuve con mi papá, ofrezco eso por las víctimas del país. Eso es un ejercicio concreto, eso es un ejercicio concreto. Y creo que el ejercicio concreto de que, ahora lo comentamos un poco fuera de cámaras con el general, y el ejercicio de que alguien, qué sé yo, un pequeño empresario, y toca a las puertas a una persona que ha sido desplazada por el conflicto, que ha sido víctima, que no lo estigmatice, sino que le abra las puertas y que le dé una oportunidad. Eso es un ejercicio concreto de inclusión y de reparación a una víctima. Ese tendero, ese empresario no lo victimizó, ¿verdad? No lo puso en esa situación de desplazamiento, ni quizás asesinó a su papá, a su hermana, a su esposa, pero tiene un compromiso social. Y cuando le abre las puertas, está ayudando a que esa persona se levante. Si se la cierra, lo está revictimizando. Padre, a mí me gustó mucho la declaración de ayer del señor cardenal, porque tocó dos aspectos fundamentales. Por un lado, la importancia de las víctimas, del reconocimiento de sus derechos, de su reparación, de su sanación. Y por el otro, el compromiso de la Iglesia con la paz. O sea, dos aspectos fundamentales que a veces es difícil de comprender, pero fue el repicar de las campanas, no solamente era por la paz, sino por la reparación de las víctimas y el reconocimiento de las víctimas. A mí esa declaración me gustó mucho ayer. Yo veo algo muy importante que de pronto no, o sea, los colombianos o el país y la parte política no ha visto. O sea, mirando todo el contexto mundial, donde han habido víctimas, donde han habido guerras. Colombia es, yo creo que el primer país mundial en el mundo donde las víctimas ofrecen perdonar. Sí. Pero los victimarios no han pedido perdón. Es más valioso ofrecer perdonar que pedir perdón. Es más gratificante y no lo han visto. Un profesor de filosofía en España nos decía que con las víctimas el estado de excepción es permanente. Por lo tanto, es un trabajo que se tiene que hacer todos los días con las víctimas. Pero hay casos especiales. Ya lo tratábamos de la parte de exclusión que se da con las víctimas. Y aquí mencionemos un caso personal. ¿Qué le preguntan a mi señora, a mis hijos, a mi familia? Uno no quisiera señalar personas, pero la conclusión que he sacado son dos puntos, ¿no? O los que fuimos secuestrados y en este momento estamos libres, ¿estamos locos o tenemos el síndrome de Estocolmo? Y esa estigmatización es bien hiriente para uno. Y uno siente la exclusión de determinados sectores. Y yo creo que a las víctimas, por ese sufrimiento que tuvieron durante tantos años, o aquellos que le quitaron sus seres queridos por una u otra razón de carácter político, de tierras, qué sé yo, a ellos el Estado, la sociedad,
todas las organizaciones, yo creo que lo más esencial en esa reparación es acompañarlos y, como lo mencionaba el padre, escucharlos, pero también orientarlos, asesorarlos. Con Diana participamos en la Universidad Complutense en la instalación de una especialización en profesionales de psicología para atender víctimas del terrorismo. Y ahí nos dábamos cuenta que en Colombia no hay personal profesional capacitado para atender las víctimas de todo este conflicto. Por eso es importante que hayan profesionales que se especialicen para tratar esas víctimas, porque mientras esos profesionales, alguien mencionaba, es que hay que colocarse en los zapatos del otro, los zapatos de esa víctima para poderlos entender, pero en el caso nuestro de los policías y soldados es colocarse en las cadenas y en los candados y amarrados a los árboles allá donde estuvimos. Entonces, mientras no nos ubiquemos en esa posición, es muy difícil entender la situación por lo que pasamos nosotros. Yo iba a hacer una, ¿cómo se dice? Un paréntesis al margen, como decía mi profesor de matemáticas en la universidad. Cuando mi hija andaba por Colombia en la correría, les hacía algo a la gente que la escuchaba y les decía que cerraran los ojos y solamente escucharan lo que ella le decía. En esa época tenía mi esposo 10 años, 9 años de secuestrado. ¿Qué habían hecho ellos en 10 años, en 9 años, en sus vidas? ¿Cuántos habían terminado una carrera profesional? ¿Cuántos tenían un hogar realizado? ¿Cuántos habían logrado los proyectos que querían lograr? Mientras que ellos estaban congelados en el tiempo. Mi hijo también, a sus compañeros o mucha gente, cuando hablaba con ellos, él le decía: yo quiero que usted se coloque en la situación en la que está mi papá. Métase en un baño, decía, en un baño, de los que hacen actualmente las empresas constructoras, de 1,50 por 1 metro. Colóquese una cadena al cuello y amárrese al baño. Y estése ahí 10 años. La respuesta la tiene usted, no yo. Yo quería hacer una acotación. Les voy a contar una anécdota de mi trayectoria cuando Luis estaba secuestrado. Y yo iba a los diferentes sitios donde me invitaban. Y yo veía los rostros de las personas. Cuando yo les decía, mi marido va a llegar, yo siempre decía, llega en junio, llega en diciembre. Siempre decía, nunca me cansé. Y en los mensajes que a él le decía, tú vas a venir por encima de y en contra de. Y la gente me decía, pero ¿por qué tú tienes tanta certeza? Porque cuando tú crees que existe un Dios y cuando tú pides algo, lo tienes que creer y lo tienes que hacer real, porque si no, no pidas, porque es en vano pedir cuando no crees. Y mis mensajes hacia ellos eran eso. O sea, ustedes solamente preocúpense por sobrevivir, orar y visualizar su llegada, que de resto lo hace Dios. Mire, la gente cree que es en sus fuerzas. Los gobernantes creen que ellos lo hacen todo. Pero el hombre no es mente y cuerpo, el hombre es mente, cuerpo y espíritu. Tú alimentas tu cuerpo y alimentas tu mente con todo lo que lees, con todo lo que aprendes en la universidad, con todos los conocimientos de mucha gente. Pero el espíritu, ¿quién lo alimenta? Lo alimenta Dios. Y sin Dios tú no puedes hacer absolutamente nada. Por eso yo le decía anteriormente, sí, se están realizando diálogos de paz, se quiere, nosotros los colombianos, las víctimas ofrecemos nuestro perdón, lo ofrecemos, porque no nos seguimos considerando víctimas, ya sanamos eso, en mi caso. Pero las personas que están haciendo el proceso excluyeron lo más importante, que era Dios. Y todo lo que se construya bajo la mentira y la falsedad, nunca va a prosperar, nunca. Precisamente, general. Sí, en cautiverio
uno de los pasos más difíciles y que en el caso personal se dio fue como a los 7 años de estar en esa situación, y es precisamente pedir por los enemigos. Nuestros enemigos eran los que estaban allá con los fusiles y nos encadenaban. Pero en el momento, después de todos esos años, que comienzo a orar por ellos y casi que a colocarme en los zapatos de ellos y estar el guerrillero ahí y estar uno analizando qué estará pensando, qué será su familia, una cantidad de cosas, pero en ese preciso momento no verlo como ese enemigo, sino como una persona que Dios también trajo a este mundo, con cantidad de errores. Y en ese momento orar por él, yo creo que fue un ejercicio para mí valioso, porque también visualizaba lo de la liberación. Y siempre era mirando a lo profundo de la selva, en qué momento se da el rescate y lo que usted menciona. Y así como se visualizó, así llegó, porque así se le pidió a mi Dios Todopoderoso. Precisamente en el próximo segmento vamos a preguntarle a estos creyentes, a este grupo de reflexión, acerca de lo que opina la participación del gobierno, la participación de la guerrilla, la participación de los grupos, la participación de los diferentes actores y protagonistas de este conflicto. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Y si supieras de veras lo que eres para mí, eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Ven a mis brazos, no te vayas jamás. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Bueno, los pañuelos, padre. Con el ojo aguado. Bueno, esas canciones tan bonitas nos dejan una linda sensación. Ustedes son una pareja que se ha llamado perdidamente. Bendito sea mi Dios. La experiencia o lo que uno ve de muchas personas que pasan por un secuestro, por una situación difícil, es que se reencuentran y se divorcian, se separan, terminan como peleando, conflictivos. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido la fórmula para que después de toda esa situación tan difícil de no verse por 11 años, 13 meses y 7 días? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han hecho para 7 meses? ¿Cómo han hecho para seguirse amando y no dejar que las cosas hubiesen terminado? A ver, padre, hablo por mí. Cuando yo lo conocí a Luis, yo me enamoré de él por la parte interna, por su interior, por la belleza interna que él tiene. Es un hombre verdadero, es un hombre que no miente, es un hijo excelente, es un hermano maravilloso, es un compañero, él nunca, o sea, él es una persona que si tiene que decir una mentira, mejor se calla. Y es más bien escucha, es muy pasivo y muy tranquilo. Eso me enamoró de él. Y pues no, yo me saqué la lotería con él. Porque, no, y realmente yo tenía vocación de ser religiosa. Y hubiese muchas sido veces, muy buena religiosa, porque Ya sería madre general. ya sería madre general. La madre superior. Sí. ¿Y qué? Y pues yo siempre fui feliz. Nunca, o sea, en mi matrimonio nunca hubo una ofensa, una humillación. Luis no es un hombre de malas palabras. Luis no es un hombre de resentimiento. Luis
cuando yo estaba yo soy santanderiana y los santanderianos somos muy, ¿cómo se dice? Se nos sale la piedra, impulsivos, pero tengo una cualidad muy grande, que no soy rencorosa. Que, o sea, que cuando lo doy todo, y cuando exijo, lo exijo todo, porque cuando uno da tiene derecho a exigir, si no, no. Entonces, y yo me quedé sola a los 36 años, 37 años, porque solamente habíamos compartido 12 y 13 años de vida matrimonial. Pero he sido muy radical en la parte como de Dios, en la espiritualidad. Y hablando aparte, antes de entrar a esta charla, le comentaba al padre que a mí me habían hecho una entrevista y me decían que, o sea, que ya llevaba como 6, 7 años de secuestro de mi marido. Me decía, usted es una mujer muy joven, la vida le ofrece muchas otras cosas. Y yo le decía al periodista que me hacía la entrevista, yo le decía, mira, cuando yo decidí elegir a Luis para que compartiera mi vida con él, yo hice un juramento y no se lo hice al sacerdote ni a la gente que me acompañó esa noche que nos casamos, ni a la sociedad, se lo hice a Dios. Y yo tengo que cumplir con eso. Además tenía en esos momentos 2 muchachos adolescentes, y criar hijos adolescentes en una sociedad que, o sea, no estoy juzgando, que poco de valores, poco de ética, poco de familia, era muy duro y sola como madre. Y yo tenía que ser fuerte y tenía que respaldarme con Dios para inculcar esos valores en mis hijos, porque tenía que entregarle a Él 2 hijos bien formados cuando Él regresara a la libertad, porque ese era mi compromiso cuando yo me casé con Él. Entonces, esa fue mi directriz, esa fue mi norte. Y no cambió. Y no cambió. Yo pienso que, pues por nuestra situación, que estuvimos juntos hasta que se presenta la situación del secuestro, ya estando en cautiverio, factor esencial fue la oración. Por eso yo oraba por María Teresa, por los hijos, por la familia y por mí, para que Dios me diera toda la fuerza para salir de esa situación. Entonces pienso que fue un factor fundamental esa parte. Yo todas las noches y a cada momento lo hacía en esas oraciones internas, pidiendo por ellos para que se sostuvieran fuertes, para que fueran firmes, pero también para que Dios hiciera su santísima voluntad. Pero en su momento yo decía, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Ora por mí cuando yo esté caminando, ora por mí cuando esté durmiendo, ora por mí cuando esté en dificultades, ora por mí cuando esté pasando los ríos, cuando me lleven en esas, cuando esté en esas jaulas, ora por mí cuando me lleven en la lancha como un enlatado, como una sardina, etc. Y complementaba esa parte final y decía, porque yo estaré orando por ti, y así lo hice durante todo el tiempo. Ora por mí, que yo estaré orando por ti, y eso fue lo que estuve haciendo todo el tiempo en cautiverio. Tenía una amiga. Y por eso ya, al salir en libertad y reencontrarnos, pues fue dejar un espacio de casi los 12 años ahí congelado, pero inmediatamente entrelazó nuestra relación y nuestra vida familiar con ella y con mis hijos. Y se ha sostenido. Una amiga me decía, enséñame, o sea, cómo es Dios y cómo es esa relación. Yo le decía, es que la relación con Dios es personal. O sea, uno no la puede enseñar. De pronto puede comunicar y proyectarse. Pero a veces ese es el error de nosotras, las personas creyentes, que creemos que nosotros elegimos a Dios. No, Dios te elige a ti si tú le abres la puerta y si lo aceptas. Él está ahí esperando. Nosotros solamente buscamos a Dios en los momentos de necesidad, pero nunca le agradecemos por lo que nos da. A mí, o sea, me despertó más, o sea, como mis sentimientos de amor hacia las cartas que mi marido me mandaba en cautiverio,
porque él nunca se quejaba. Y yo aquí esperando que la gente, o sea, fuera mi soporte y todo el mundo se quejaba. Tenían el dinero para pagar la universidad, para comer, tenían techo, pero a manos llenas. Yo cuando no tenía, me iba para el sagrario y le decía, acá estoy yo. Mira a ver qué hace conmigo, porque yo no tengo quien me ayude. Y la respuesta era inmediata. Y todo el mundo se quejaba. Y ellos no se quejaban. O sea, no tenían nada y no se quejaban. Nosotros nos quejamos por todo. Vamos para el cielo y vamos llorando. Como dice el vallenato, va para el cielo y va llorando, es verdad. Y la otra parte es la gratitud, ¿no? Que esa fue la parte de cautiverio. Así fueron las condiciones más difíciles. Gracias Dios mío por un plástico, gracias Dios mío porque me permite dormir aquí en un pedazo escampado. Cuando tuvimos hamaca, gracias Dios mío por una hamaca, o gracias Dios mío por un espacio que estaba encerrado de pronto en esas jaulas que conoció la opinión pública. Gracias Dios mío porque en este momento va a pasar una buena noche. Y oraba y pasaba bien la noche. Y en este momento yo no me canso todos los días de darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque me permite estar compartiendo con ustedes, ver las sonrisas de todos los que están aquí en este escenario, de estar con ropa limpia, seca, de estar en una silla, de no estar mojado como nos tocaba allá en la selva, de estar con unos zapatos, de estar en unas comodidades impresionantes. Gracias Dios mío por la luz. Todo el tiempo de cautiverio sin derecho a un fósforo, a una linterna, a una luz, a un bombillo. Y ve, aquí tenemos esta luminosidad. Gracias por el televisor que estamos ahí viendo y gracias por el público que seguramente nos está escuchando. Entonces todo para mí son bendiciones y no me canso de repetir, gracias Dios mío por todas las cosas maravillosas que me ofrece cada segundo. Y en mi vida, en nuestra vida de familia, yo que leo la Biblia, me voy a Job y a la paciencia. Eso fue nuestra vida durante 12 años. Esperar en Dios. Sí, estábamos viviendo situaciones difíciles, precarias y todo, pero teníamos cosas. Dios nos proveía y todo, y simplemente era esperar la respuesta a la oración y ya. Como creyentes, este es un grupo de reflexión de creyentes, pronunciemos una palabra frente a estas realidades. Como creyentes, pronunciemos una palabra frente al papel del gobierno en torno a esta realidad de la construcción de la paz y del trato con las víctimas. Se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho. El Congreso hizo una excelente ley, hay que darla a conocer, pero con infinito amor. Yo le diría al señor presidente a través de este programa, primero, que las víctimas no son el palo en la rueda de la paz, que confíe más en ellas, que acompañado de las víctimas se blinda el proceso y se hace un proceso de fondo, de corazón, con estos seres humanos extraordinarios dispuestos a perdonar. Que confíe plenamente en ellas y sean interlocutoras de primer nivel en este proceso. Le pediría más confianza en los medios de comunicación, que se abran las puertas, no más al secretismo. Ningún proceso de paz se ha acabado en Colombia porque los medios hagan daño. El proceso de paz pasado se acabó con el secuestro de Hechín, ¿sí? No, si estamos maduros para escuchar bombas, ¿cómo no vamos a estar maduros para saber qué vamos a entregar, qué es lo que están negociando en nuestro nombre? Y el tercer paso le diría también que confíe en nuestra democracia. Hay senadores, gente que trabajó por las víctimas, hay gente buena. Entonces a mí me produce un poco de dolor de patria escuchar a un senador decir, estoy tan feliz, me contaron que ya hay 5 cuartillas y que la conocen muchos países y nosotros no. En Colombia hay gente buena. Confiar en nuestra democracia, confiar en nuestras víctimas que tienen vocación de paz y blindarían el proceso y confiar plenamente en los medios de comunicación. Las víctimas en Colombia hemos sido todos y yo creo que tenemos derecho a saber, a aportar y no tener miedo a quien quiere aportar algo. Los que queremos decir, oiga, escuchen más a las víctimas, no somos enemigos de la paz. Todos queremos la reconciliación, todos queremos la paz, como quisiéramos poder vivir en un país en paz y entregárselo a nuestros hijos. Y mucha gente quiere aportar, pero le da miedo que le digan, enemiga de la paz. Padre Juan Carlos. Yo creo que como iglesia siempre nos hemos mostrado ante el país, ante el gobierno, en todos los escenarios,
como comprometidos hasta los tuétanos con la reconstrucción de un país reconciliado y en paz. Las puertas, las manos abiertas, los brazos extendidos para cada oportunidad que haya de que en Colombia se dé un paso hacia la reconciliación y la paz. Pero también creo que es importante entender que este proceso de reconciliación y paz es posible a partir del momento en el cual nosotros entendamos que no podemos dividirnos entre ganadores y perdedores, no podemos ponernos en bandos diferentes. Creo que tenemos que encontrar lo fundamental. Somos colombianos, somos hermanos. Como dice una canción de Juanes por ahí, no es nuestra sangre, es mi sangre, es tu sangre es mi sangre, ¿verdad? Y sentirnos copartícipes unos con otros de un destino común. Y qué mejor destino que todos podamos mirarnos a los ojos, sonreírnos y no sentirnos miedo cuando nos encontramos en la calle. María Teresa y General Mendieta, como creyentes, ¿qué le decimos a estos grupos como la guerrilla, como los paramilitares, como las BACRIM? ¿Qué le decimos como creyentes a ellos? Desarmar en primer lugar los espíritus, que haya un deseo, una voluntad muy sincera de hacer la paz, porque estando en cautiverio se da uno cuenta que todo eran mentiras. Ojalá que eso no esté ocurriendo en este momento, sino que por el contrario, de verdad ya hayan iniciado una armonía, diría, en sus seres, y que en verdad en este momento estén con plena sinceridad hablando de temas de paz. Yo sé que los dirigentes colombianos, la institucionalidad del gobierno, como se ha mencionado, pues está haciendo los esfuerzos necesarios porque pues todos los colombianos queremos la paz, pero sí es bueno anotar, como lo dice Diana Sofía, tener en cuenta a las víctimas, pero es que a las víctimas hay que cobijarlas, hay que arroparlas, no hay que ser excluyentes, porque es lo que percibe uno al ir a diferentes sitios y es esa victimización o muchas veces esa exclusión, esa señalización, y tratan de apartarlo, de aislarlo, de hacerlo a un lado, y yo creo que eso le ocasiona muchísimo daño a las víctimas. Por lo tanto, la invitación es esa, ¿no? A que no los aíslen, sino que lo llamen para que participen en diferentes actividades. Muchas veces no es darle determinadas cosas, ya sea monetarias o de otro orden, sino el simple hecho, como decía el padre hace unos minutos, de escucharlas y sobre todo de atenderlas con sus familias, porque aquellas personas que han sido víctimas no solo han perdido sus seres queridos, sino que también han perdido muchísimas cosas que son irreparables. En el caso particular, perder 12 años sin derecho a tantas cosas es bien difícil. Por lo tanto, uno aspira a que se reconozcan ciertos derechos en justicia, en ley, y yo pienso que en este momento es el momento apropiado para que los dirigentes reconozcan esos derechos, especialmente de las víctimas y de sus familias, porque las familias han sufrido alrededor de esas víctimas. Y el pueblo colombiano, obviamente, apoyar todos estos gestos, todos estos procedimientos que se hacen en búsqueda de la paz. Pero en esta parte que estamos hablando de lo espiritual, para el caso personal de salir liberado por la Operación Camaleón, en ese rescate pienso que contribuyeron todas las oraciones que hicieron los colombianos en diferentes sitios, en las comunidades religiosas, porque me sorprendo cuando voy a conventos y las hermanas todas salen a saludarnos y a darnos ese saludo de bienvenido a la libertad y de decirnos cuánto oraron y cuánto lloraron allá en esos claustros, y yo sé que todos los colombianos así lo hicieron, seguramente en esa oración desinteresada para que nosotros regresáramos la libertad. Y es el momento de hacer el llamado para que todos oremos para que llegue la paz a los colombianos y a nuestra hermosa Colombia. Yo digo que, es un mensaje para el gobierno, para los colombianos. La solidaridad en nosotros y la generosidad en nosotros es innata, para los gobernantes y para la FARC.
la verdad. Verdad absoluta, compromiso absoluto. O sea, coloquen, es esa que sea la carta para entablar el proceso de paz. La verdad. Decir lo mejor, sacar lo mejor, para darle el beneficio a todo el pueblo colombiano, que será recíproco para ellos. Porque el perdón ya lo otorgamos. Otra cosa que yo espero, porque siempre el hombre tiene conciencia, y cuando se tiene conciencia de que se cometió un delito, usted tiene que pagar por ese delito. ¿Sí? O sea, reconocerlo y decir, venga, yo quiero pagar por lo que hice. Eso es lo primero, lo que se tiene que hacer. Cuando yo no reconozco lo que yo hice y que creo que no hice, estoy faltando a un principio que es ético. Eso es lo que nosotros los colombianos queremos, simplemente eso, la verdad, y reconocer que el daño que yo causé a las personas, a mis ciudadanos, a mis compañeros, a la gente que creyó en mí, que creyendo que por un ideal podía hacer y deshacer, no era justo. Perdonarme, recibir ese perdón y de ahí en adelante repararlo. Nos queda todo un camino entonces de construcción de una nueva sociedad. Lo que sucedió hoy en nuestro país y toda esta reflexión, ¿ustedes la ven como un camino muy importante para empezar a hablar de posconflicto, de una ciudad y un país diferente? Hemos cambiado, sí. Hemos evolucionado, sí. ¿Ha madurado el país? Sí, a fuerza de dolor. Y la interlocución, por más que parezca cerrada en La Habana, la están dando con los colombianos. Porque ya llamamos a las cosas por sus nombres. Ya no nos pueden hablar de retenciones, son secuestros. Ya no nos pueden hablar de impuestos, son extorsiones. O sea, ya todos, ya no podemos ideologizar el tema. Están dialogando con nosotros. Yo creo que esta sociedad ha crecido, ha madurado, es una sociedad pensante y es una sociedad dolorida. Nos falta un camino inmenso, pero ya tenemos una ley. Ahora hay que hacerla conocer, ahora hay que abrazar a nuestras víctimas. Estamos dando pasos gigantescos. Mire todo el tiempo que lleva España, general, usted que conoce tanto esa situación, y las víctimas allá están politizadas y negadas rotundamente al perdón. Esta es una sociedad distinta. Esta es una sociedad que por cosas de la política, lo que sea, marchaban los de la marcha patriótica, el presidente y la de Petro. Ahora todos eran dueños de la marcha, pero estaban marchando contrarios. Y eso es maravilloso. Hacemos todos los votos para que este proceso llegue a su feliz término, como el padre lo menciona, prepararnos para el posconflicto. Pero seguramente la dirigencia política, pero especialmente con el apoyo de todos los colombianos, se tendrán que dar los pasos, y yo creo que vamos por caminos bien difíciles, bien espinosos, pero yo solo invoco al Dios Todopoderoso que le dé sabiduría a los dirigentes que en este momento están haciendo ese proceso, y a todos los que van a participar de una u otra manera con muchas actividades para, qué sé yo, reorientar el proceso o tantas cosas que se presentan, pero que ojalá Dios les dé la sabiduría y los oriente por el buen camino para que esto salga a feliz término y que sea para bien de todos los colombianos. Si no en nuestro caso de esta generación, sí la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos. María Teresa. ¿Qué les diría yo? Pensemos en ellos, en nuestro futuro. Este país es hermosísimo. O sea, ya que tuvimos oportunidad de conocer muchas otras ciudades del mundo y otras culturas, se queda uno con lo de uno. Y vale la pena anuar esfuerzos, o sea, entre todos. No nos quejemos. No miremos la paja en el ojo ajeno, miremos qué podemos aportar. Es que la gente no puede, o sea, no necesariamente se tiene que aportar dinero, se tiene que aportar una ley. No, la verdad, la paz interior, hacerle el bien a la gente, empezar en la familia,
para construir una sociedad mejor. Y las personas que en sus manos tienen asociaciones, gente gestora que trabaja, hacerlo en verdad, no por mostrarse, no por, ¿cómo se dice?, el momento, la moda y por figuración, no, que sea verdaderamente interior, que salga del fondo de su alma y que diga, esto lo hago por amor y porque me nace hacerlo, sin ningún interés creado, sin un fin, sino simplemente eso. Eso es lo que nosotros queremos. Mire, si uno estudia la historia de nuestro país, ha sufrido mucho, pero a pesar de ese sufrimiento lo ha llegado a progresar y a salir. La gente humilde da una enseñanza de amor que nadie en el mundo valora. Todo el mundo busca en el dinero, en la posición, en muchas otras cosas inicuas, digo yo, que son banalidades de la vida, pero no busca en su interior lo que tiene que dar, que es amor. Es el amor, es la ayuda idónea, es el abrazo sincero, no aparente, es el abrazo sincero, es que a mí me duela el dolor del otro, es que a mí me nazca darle a esa persona que va con el rostro fruncido de pronto por preocupaciones y que me trompezó, devolverle el trompezón con un insulto. No, ¿por qué esa persona irá así? ¿Qué problema tendrá entenderlo? Y las personas que en su posición jerárquica, gubernamental, que están ocupando un cargo, que lo hagan verdaderamente con conciencia social, con justicia, porque así como obran, serán juzgados allá arriba. Allá no se puede decir, no, es que yo soy el presidente, es que yo soy no sé quién, y que aquí vengo y esto es lo que usted me tiene que dar. No, allá nos vamos a ver con las caras verdaderas, no con la falacia y la mentira. Eso es lo que yo siempre, o sea, cuando escucho hablar, es lo que pido. Usted tiene que ser real, usted no tiene que ser una mentira, sea lo que es. Si es humilde, sea humilde y siéntase orgulloso de su humildad. Si es pobre, siéntase orgulloso de su pobreza. Pobre no es el que tenga poco, es el que tenga pocos valores, es el que no tenga sentido y conciencia social. Esa es la persona pobre. No es no tener un peso para comprarse un traje Dolce & Gabbana o lo que sea. Las apariencias engañan. Lo que vale realmente es internamente, su corazón, el amor que hay interiormente. Las personas a veces queremos poder y posición, pero qué difícil es el poder y la posición si no se obra con justicia. Padre. Creo que los obispos colombianos, desde el primer momento en que se hizo público esta oportunidad, esta nueva oportunidad en el país para hablar en términos de negociar con uno de los actores armados de este país, porque es uno de los actores armados de este país, que son las FARC, la Iglesia siempre expresó optimismo realista, naturalmente, optimismo moderado, alegría y esperanza frente a este nuevo escenario de paz que se abre, pero siempre también ha expresado que todo tiene que ir orientado hacia la meta de un país reconciliado y en paz. No es solamente firmar un pacto sobre un escritorio, sino que también es generar un proceso que conduzca a una verdadera nación reconciliada y en paz. En ese sentido, pues creo que hay palabras que han aparecido continuadamente entre nosotros, ¿verdad? Justicia, verdad, reparación, y ya reparación, ya hemos sido muy claros en qué nivel, no solamente en una sola de las variables de la reparación. Pero también tendríamos que decir que es importante no olvidar que, como lo he dicho, es un actor del conflicto. Pero Colombia es compleja en la generación de conflictos, y si estamos hablando de víctimas, el aporte al número de víctimas en este país no es unilateral, es multilateral, ni siquiera es bilateral, es multilateral. Y creo que entonces tenemos que apuntar por eso hablamos de reconstruir las relaciones desde lo profundo de cada colombiano. Creo que eso también es un trabajo que tenemos que hacer, y creo que sería algo que desde la Iglesia podemos decirle al gobierno colombiano,
a todos los actores. En este momento pues son las FARC los que están sentados en La Habana, pero ya hoy se ha hablado y se ha abierto la puerta al ELN. Y bueno, naturalmente en la justa dimensión de cada una de las realidades, creo que a cada grupo, a cada individuo que en su conciencia se siente que está formando parte de este elemento de conflicto en el país, pues hacer un llamado a pensar que hay que apuntar hacia adentro. Hay que apuntar hacia adentro de sí mismo y ver cómo puedo yo aportar en la reconstrucción del tejido social, de nuestras relaciones, de una reconciliación. Un país reconciliado y en paz es lo que todos soñamos. Bueno, hemos llegado al final de este maravilloso momento. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, el aporte, el agradecimiento. Sí. Esta es su casa, ¿eh? Ustedes hicieron posible este lindo día de purificación de nuestra memoria, de reparación espiritual de nuestras víctimas, a la Pastoral Social, a la Fundación Víctimas Visibles, a ustedes. Es un cariño muy especial el que les tenemos y les recordamos que este canal es su casa. Gracias. Gracias. Esa guitarra que ustedes ven ahí no fue que la trajimos ahí como para... Hace parte de la decoración, padre. No hace parte de la decoración, sino porque sería imposible que hoy termináramos este día tan profundo, tan denso, si no hiciéramos un rato de oración y nos uniéramos en oración con tantos hermanos que están padeciendo realidades de víctimas y también los victimarios, hiciéramos oración también por ellos. Este programa también se va a repetir el próximo sábado a las 5 de la tarde porque vale la pena masticarlo. Este programa merece que lo mastiquemos más. Y el sábado a las 5 de la tarde yo sé que ustedes también van a quererlo ver. Les voy a invitar a todos ustedes a que hagamos un rato de oración. Ahí hay una guitarra y está el padre Juan Carlos que se canta con una guitarra con una voz musical aquí, una voz preciosa que tenemos de María Teresa, esa canción bonita que María Teresa cantaba cuando tenía a su esposo lejos. ¿Cómo era? La del... Ay, sí. La de... Esperar en ti. A ver cómo es. Vamos a ver cómo nos va. ¿El tono? ¿Cuál es? Sí. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque faltare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, te entregamos todas las personas que llamaron hoy a Cristovisión, que donaron su dolor, que lo unieron a tu cruz. Alivia esos corazones, hazle ligera la cruz, bendícelo, Señor, y bendice a todas estas víctimas colombianas llenas de amor, de paz, de entrega. Gracias por haberte porque nos permitiste sentirte hoy aquí entre nosotros, que lo hayan sentido también todos los cristovidentes. Gracias, Señor, por este momento, porque nos permite compartir aquí una oración para darte gracias por todas las bendiciones que hoy nos has ofrecido. Gracias, Señor, por todos esos hechos, por todos esos gestos que se están dando precisamente para que en un futuro, ojalá inmediato, todos podamos convivir en paz, para que nuestros hijos puedan ir a sus colegios, para que nuestros jóvenes puedan tener su trabajo, para que aquellas personas que en el día de hoy han ofrecido su dolor
por tanto sufrimiento causado en todos estos 60 años, que ojalá tú, Señor, Dios Todopoderoso, los ilumine y ese dolor que han ofrecido en el día de hoy sea recompensado con muchos parabienes para que ellos tengan esa paz espiritual y para que se den los pasos en esa armonía en la cual debemos convivir todos los colombianos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, pongo en tu presencia a mi pueblo, a Colombia. Míralo con ojos de misericordia. Entrego nuestra tragedia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestras mentiras, nuestra maldad. La coloco en la cruz de Jesús para que la laves, la purifiques y nos des la paz que anhelamos en nuestros corazones. Danos la paz interior, la paz de conciencia y la paz espiritual. Amado Dios, tú nos enseñas que para los que te aman, todo nos sirve para el bien. De grandes tragedias, tú sacas grandes obras. De corazones heridos, tú sacas mucho amor, porque tú eres todo amor, todo misericordia. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en la persona de estos esposos, los esposos Mendieta, que son solo la punta del iceberg, es decir, la muestra de todo un universo de compatriotas que han experimentado en sus corazones y en sus vidas el dolor, la tragedia, pero en medio de eso no ha naufragado el amor, no ha naufragado la esperanza, no ha naufragado la fe, porque tú les has sostenido, porque un pueblo que cree es un pueblo que puede hacer grandes cosas. Cuando el pueblo ora y alaba y se postra ante tu nombre, suceden cosas maravillosas, Señor. Y creo que este día ha sucedido algo maravilloso en muchos corazones. Corazones que han entendido que son parte de un único cuerpo. Y que cuando hay otros miembros del cuerpo sufriendo, ellos también sufren. Y que cuando ellos hacen algo por aliviar esa parte del cuerpo que está sufriendo, también ellos van a sentir alivio. Gracias, Señor, por alentarnos hoy, por infundirnos esperanza, por ayudarnos a creer que es posible una Colombia nueva, una Colombia reconciliada, una Colombia en paz, una Colombia donde triunfe el amor, donde triunfe el perdón, donde triunfe la reconciliación. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, sobre Colombia y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo haré con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.